Damos ahora la bienvenida a Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel Martín es el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien permanece en el exilio. Y es que tras la ola de protestas, manifestaciones, cacerolazos, se tumbaron el monumento de Hugo Chávez, una muestra de indignación de la gente venezolana luego de que Nicolás Maduro arrogantemente se proclama como el nuevo presidente de Venezuela por los próximos 6 años. Mientras tanto, la oposición liderada por María Corina Machado asegura que el conteo de las actas da por ganador a Edmundo González. Hoy la expectativa está en la reunión de la OEA. Miguel Ángel, buenos días. ¿Hay la posibilidad de que las cosas cambien, de que la comunidad internacional pueda hacer algo mientras Maduro se atrinchera en Venezuela, se queda prácticamente solo, rodeado de militares y policías que lo respaldan? ¿Hay la posibilidad de cambiar ese escenario? Le pregunto. Bueno, gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia. Yo pienso que sí hay una gran oportunidad si la comunidad internacional entiende los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Esto no se trata de un fraude, esto no se trata de un atentado una violación de derechos humanos per se, ni una violación, ni delitos de lesa humanidad per se, que este régimen ha venido cometiendo, sin duda alguna. Esta vez se trata de violentar la soberanía popular. Esta vez el señor Maduro se ha pasado de la raya porque él ha atacado la voluntad popular, y esto en la ciencia política se denomina un golpe de Estado. Dentro de los mecanismos de golpes de Estado existe el golpe institucional para mantenerse en el poder y para imponer el autoritarismo. Y precisamente el señor Maduro lo que está cometiendo en este momento es un autogolpe. Solamente, y con esto respondo a tu pregunta, para precisar un hecho importante que debe tener en cuenta la comunidad internacional, es que sin conocer los resultados formales de las actas de totalización de votos, Maduro fue proclamado por el presidente del Consejo Nacional Electoral. No existe acceso a los portales del Consejo Nacional Electoral. Se desconoce el contenido de las actas formalmente y oficialmente. Gracias a Dios, la señora María Corina Machado sí tiene el respaldo de gran mayoría de las actas que se conoce y se determina el resultado real de la voluntad popular. Y la comunidad internacional tiene que tener en cuenta que esto es un autogolpe y así debe reaccionar. El pronunciamiento de la comunidad internacional seguramente va a ser como ya se ha dado a través de redes sociales, por las páginas de los diferentes gobiernos, pero luego del pronunciamiento que hagan ante el seno de la OEA, ¿cuál es el mecanismo para obligarle a Maduro a que reconozca todo lo que estamos viendo de fuera? Lo que no han visto incluso sus observadores invitados, me refiero a los de Maduro. Fíjate que mañana se reúne el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por petición de los gobiernos de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana y Uruguay. Esta reunión del Consejo Permanente es sumamente importante porque dentro del contexto internacional tenemos países como Brasil, ¿verdad? Tenemos otros países como México, Colombia. Por lo menos Colombia no se ha pronunciado. López Obrador dijo que iba a esperar, y Brasil inteligentemente dice, bueno, vamos a dirigirnos a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas hagan una revisión del conteo de todos los votos cuando tengamos todas las actas. Es decir, están ganando tiempo. Y resulta que mientras tú y yo estamos hablando, Hernán, el pueblo está en la calle. El pueblo venezolano salió a la calle porque decidió cambiar, está cansado. Y por eso es que la comunidad internacional debe entender que los venezolanos ya tomamos nuestra decisión y nos vamos a hacer respetar. Y la comunidad internacional debe tomar posición importante ante los hechos que están ocurriendo y no ante los intereses que comúnmente ocurren. Voy a terminar aquí con la posición de los Estados Unidos. Vimos como el secretario del Departamento de Estado, Blinken, dijo, estamos muy preocupados con lo que ocurre en Venezuela. Preocupados no. Tienen que estar alarmados porque está ocurriendo un golpe de Estado en el continente. Recordemos que Maduro fue proclamado sin conocerse el resultado. Hubo un primer boletín.
no hay acceso a las actas, no hay acceso al portal Miguel Ángel, del Consejo Nacional Electoral. Miguel Ángel, y lo que se señala, incluso a este momento nosotros vamos a mostrarlo a nuestra audiencia que nos sigue en live. Miren, esta es la página web del CNE de Venezuela. Entonces le vamos a dar clic aquí en resultados de elecciones, siendo las 6 de la mañana, 47 minutos, un día después de los resultados, y no hay acceso a los resultados. ¿Por qué no hay acceso? ¿Por qué proclaman a Maduro sin tener la totalidad de los votos? Porque están retrocediendo hacia adelante. Lo que no se esperaba, Hernán, el régimen de Maduro, es que el pueblo venezolano iba a hacer respetar la decisión, y por eso es que el pueblo venezolano ha salido a la calle. Ahora, y no ha salido a la calle a tocar cacerolas nada más. Claro. Está saliendo a la calle en todo el país. ¿Eso va a durar? Porque ya otras veces han hecho lo mismo, ha pasado lo mismo. Esto que hace Maduro es repetitivo y la gente como que se termina cansando. No, es que esto es diferente, Hernán. Esto es diferente, ¿por qué? Porque esta vez Maduro se pasó de la raya. Te repito, no es una violación de derechos humanos per se, ni un delito de lesa humanidad per se. Esto es una violación a la soberanía popular. Y es el pueblo. El régimen chavista madurista perdió al pueblo. Antes lo tenían, pero esta vez es el pueblo que está en la calle. Yo no estoy hablando de clase alta ni de clase media. Es el pueblo que tiene una gran necesidad y que está reclamando el resultado de la voluntad popular. Esto no son movimientos políticos que están arrastrando a todo este pueblo. Al contrario, esto es pura resistencia ciudadana, y desde el punto de vista social, una vez que pasen todos estos acontecimientos y regresemos a la democracia, pasará como un fenómeno digno de estudio, pero es resistencia ciudadana lo que ha sido activado en estos momentos. Parece que Nicolás Maduro no quiere observar, ni Diosdado Cabello, ni el fiscal, nadie de los chavistas quieren observar lo que está pasando, porque la situación podría desencadenar en eventos mucho más violentos. Ayer ya hubo más personas heridas, el enfrentamiento con la fuerza pública, y mientras las Fuerzas Armadas venezolanas y la policía sigan obedeciendo a un presidente que ha sido duramente cuestionado por la comunidad internacional, ¿las cosas realmente podrán cambiar mientras las Fuerzas Armadas sigan en la actitud en la que están? Ahí es donde está muy buena tu pregunta, Hernán, porque ahí es donde está el nudo gordiano de este tema, que es precisamente que los militares entiendan, dentro del libreto que ellos tienen trabajado, porque ellos saben, tanto el ministro de la Defensa como el alto mando militar, que Maduro se ha robado las elecciones y que Maduro pretende imponerse un autoritarismo. El mandato de Maduro termina en enero, formalmente, pero desde ya la comunidad internacional, por todo lo que está ocurriendo, tiene que exigir que salga y que permita la llegada de la democracia en Venezuela, porque eso que está ocurriendo en la calle es pueblo, es el pueblo puro en la calle, y los militares tienen que entender que tienen que respetar la voluntad popular, hacerle honor al juramento, a su bandera, y evitar una masacre, porque hoy, para que lo sepas, desde ayer, y sobre todo en la noche, que fue una noche muy larga en Venezuela, no solo la de las elecciones, la noche de ayer, sí. Hubo muchos disparos, hubo muchos altercados en la noche, y es porque el pueblo está en la calle defendiéndose. Y quienes han salido a contrarrestar al pueblo han sido las brigadas milicianas que fueron entrenadas por el régimen cubano, que es lo que se le llama colectivo, y un estamento policial que tiene Maduro. Hasta ahora el ejército venezolano y el resto de las Fuerzas Armadas formales han sido muy cautelosos. Pues entienda el ministro de la Defensa y el alto mando militar que sobre sus hombros tienen la responsabilidad de la seguridad de la nación. Lo que ocurra va a ser responsable de ello. Miguel Ángel, usted como expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está en el exilio. Me imagino que tenía la esperanza que tenían millones de venezolanos que están fuera de su país por retornar, y se llevaron una frustración. No han parado de llorar. Hasta ayer los miramos a quienes viven acá en Quito, que clamaban y buscaban reunificarse con sus familias, volver a su territorio, tener su costumbre, su cultura, volver a retomarla, algunos con muchos años fuera del país. En su caso, ¿cómo fue su reacción después de conocer los resultados la medianoche del domingo?
para lunes. Bueno, yo tenía más o menos información de lo que iba a ocurrir. Yo sabía que Maduro dentro del escenario iba a robarse las elecciones. Por supuesto, no tiene forma de demostrar este gran robo, esta gran estafa a la voluntad popular. Y también estoy confiando en la gran resistencia ciudadana que tiene el pueblo venezolano. Te repito, esta vez es diferente. Además que hay 8 millones de venezolanos fuera del país y como tú bien sabes, eso es un requebrejamiento del tejido social. Son 8 millones de familias divididas, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestras viviendas. Es muy triste lo que está pasando. Lógicamente, esta tristeza que tenemos todos los venezolanos, este desasosiego, nos hace más fuertes en nuestra idiosincrasia de seguir luchando por lograr la democracia y la libertad. Creo que, bueno, es un reto que Dios nos ha puesto no solo a los venezolanos, sino existen otros países en una condición muy similar y existe un gran riesgo en el mundo y especialmente en nuestro continente. La bella Ecuador, que es la novia de ese país, novia de nuestro libertador, de nuestros libertadores, la cual tenemos tanto arraigo en común porque somos hermanos, estuvo mucho en riesgo y hoy en día, gracias a Dios, está regresando a la democracia. Esperemos que todo vaya mejorando, pero esto es un gran riesgo que tenemos no solo en Venezuela, sino en el resto del continente. Claro. Y no podemos descuidarlo porque esta gente es el régimen de la maldad. Si esta vez la presión popular no logra hacer respetar su voluntad, ya no hay otra oportunidad. Sí, por eso es que tu pregunta de la comunidad internacional es importante. No es suficiente declaraciones, y me disculpa la expresión, Hernán, balandengue. La comunidad internacional tiene que entender que tiene que exigir el retiro de Maduro. Porque si ellos mantienen y toleran al señor Maduro, entonces se activa el plan y el libreto del mismo que ocurrió en Nicaragua, en donde uno del mismo miembro del Foro Sao Paulo lo ataca, como era Boric, el de Chile, pero todos los demás lo toleraban. Hasta el punto que, bueno, que después con los años hay una fatiga internacional. En esta oportunidad, el pueblo de Venezuela ya tomó la decisión, ya salió a la calle, no va a dejar la calle, va porque está ejerciendo ahora una resistencia ciudadana. Estamos hablando estamos hablando del pueblo puro, repito, y la comunidad internacional tiene que entender ese mensaje. Si no lo entiende, entonces porque no está a la altura de las circunstancias. Y cuando me refiero a la comunidad internacional, me refiero a la Organización de Estados Americanos, me refiero a las cancillerías de todos los países y me refiero a las Naciones Unidas y la Unión Europea. Sabemos que en Venezuela hay un interés petrolero que tienen muchos países, el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos tienen interés en eso, pero sin democracia en Venezuela, sin democracia, los intereses que pueden tener los países sencillamente es un despeñadero. Tienen que apoyar el regreso de la democracia en el continente porque Venezuela, lo que ocurre en Venezuela es un ejemplo para lo que puede ocurrir en todo el continente. Claro. De ahí que me quedo con esa frase de que hay una fatiga en la comunidad internacional porque quienes apoyaron en su momento a Maduro hoy no saben qué hacer. Me refiero, por ejemplo, al presidente Petro, me refiero a quienes acá en el Ecuador, por ejemplo, siguen como veedores internacionales allá en Venezuela y que no sabrán seguramente qué hacer frente a la presión que cada día aumenta en Venezuela. En fin, veamos en qué termina hoy la reunión de la OEA. Le agradezco mucho a Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien permanece en el exilio y quien nos ha permitido contar con su análisis sobre lo que están pasando en Venezuela, precisamente. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti por la invitación. Saludos. Saludos. 6:56 minutos. Esto es Notimundo al Día. Notimundo al Día con Hernán Higuera.